Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día de todo lo que rodea a nuestro adorado Can-Yaman. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque sé que es algo que han estado comentando muchísimo en redes sociales. Si lo adivinaron, vamos a hablar de la pulsera de Demet Özdemir. Esa pulsera que ha generado un sinfín de teorías, especulaciones y, por qué no decirlo, hasta un poco de drama en el fandom. ¿Qué oculta esa misteriosa joya? ¿Será un regalo de Can? ¿Tendrá algún significado especial relacionado con su pasado o quizás con su futuro? Prepárense para descubrirlo todo, porque hoy vamos a desentrañar el misterio de la pulsera de Demet, y Can-Yaman. Bueno, digamos que él mismo nos ha dado algunas pistas bastante reveladoras. Antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación a los Sherlock Holmes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, que están llenos de noticias, análisis, curiosidades y mucho, mucho amor por Can-Yaman. Vamos a darle mucho amor a este vídeo para que llegue a más Can-Yamaníacos como ustedes. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esa pulsera. La verdad es que la pulsera de Demet ha sido objeto de debate desde hace ya un tiempo. Empezó como un detalle sutil, una joya que algunos fans observadores notaron que Demet llevaba con frecuencia. Al principio no le dimos mucha importancia, pero a medida que pasaban los días y la pulsera seguía ahí, presente en cada foto, en cada entrevista, en cada aparición pública de Demet, la curiosidad empezó a crecer. ¿Qué hacía que esta pulsera fuera tan especial? ¿Por qué Demet la llevaba siempre consigo? Era casi como si la pulsera fuera una extensión de su propia piel, un amuleto inseparable. Las teorías, como ya les decía, no tardaron en aparecer. Algunos fans, con el corazón lleno de esperanza y la fantasía a flor de piel, aseguraban que se trataba de un regalo de Can-Yaman. Un símbolo de su amor prohibido, un recuerdo tangible de aquellos tiempos mágicos en los que nos hacían suspirar con cada escena de Erkencicus. Una prueba irrefutable de que, a pesar de la distancia y las circunstancias, su conexión seguía viva, latente, esperando el momento de resurgir. Era la joya de la esperanza, el faro que guiaba los sueños de un reencuentro. Otros, más escépticos, realistas hasta la médula, argumentaban que simplemente se trataba de una joya personal de Demet, algo que le gustaba y que no tenía ningún significado oculto. Un accesorio más en su impecable vestuario, una elección estética sin mayor trascendencia. Pero claro, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la ilusión de que quizás, en algún lugar del universo, Can y Demet todavía guardaban un pedacito de ese amor que nos enamoró a todos? Ese amor que a través de la pantalla, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. La cosa se puso aún más interesante cuando Can-Yaman, en una entrevista reciente, dejó caer un comentario que encendió todas las alarmas y desató una tormenta de especulaciones en las redes sociales. Estaba hablando de sus fans, de su apoyo incondicional que lo acompaña a cada paso, de su capacidad para encontrar significado en los detalles más insignificantes, y de cómo a veces se sorprendía de la atención que prestaban a los detalles más pequeños. Y entonces, con una sonrisa enigmática, soltó: me sorprende cómo se fijan en cosas como, no sé, una pulsera. Así, sin más. Una simple mención casual, casi imperceptible, que bastó para que el fandom explotara en un mar de teorías y conspiraciones. ¿Acaso Can sabía algo de la pulsera? ¿Acaso estaba insinuando que sí tenía un significado especial, un código secreto que solo ellos dos conocían? ¿O simplemente estaba jugando con nuestras expectativas, alimentando nuestra obsesión con su relación? El misterio se espesaba aún más, convirtiendo la pulsera en el santo grial de los Can-Yamaníacos. Por supuesto, después de ese comentario que resonó como un trueno en la comunidad online, nos pusimos manos a la obra con la determinación de un equipo de investigadores forenses para investigar a fondo. Revisamos cada foto y vídeo de Demet en los que aparecía la pulsera, analizando cada píxel con la precisión de un cirujano. Analizamos cada ángulo, cada detalle, cada posible pista que pudiera revelar el secreto oculto tras esa simple joya. Utilizamos software de mejora de imagen, comparamos fotos de diferentes fuentes, consultamos a expertos en joyería y simbología. Nada nos detendría en nuestra búsqueda de la verdad. Y descubrimos algunas cosas bastante interesantes que merecen ser compartidas. Para empezar, la pulsera en cuestión es una pieza bastante sencilla, pero elegante, que irradia un encanto discreto.
Se trata de una pulsera fina, delicada, de color dorado, que parece susurrar secretos al tacto. Una joya que, a pesar de su simplicidad, transmite una sensación de sofisticación y buen gusto. Con un pequeño dije que cuelga grácilmente de la cadena, como una pequeña promesa de un futuro mejor. El dije es lo que realmente ha generado más intriga, porque no se distingue con claridad qué es. Algunos fans con una visión romántica dicen que es un corazón, el símbolo universal del amor. Otros, más pragmáticos, afirman que es una estrella, un símbolo de esperanza y guía. Otros, con una mente más analítica, sugieren que es una letra, una inicial que podría revelar el nombre de un ser querido. La verdad es que la imagen es demasiado borrosa, demasiado ambigua, para poder identificarlo con certeza. Pero la incertidumbre en este caso, solo alimenta nuestra curiosidad y nos anima a seguir investigando. Pero lo que sí pudimos confirmar con la ayuda de nuestros archivos y la colaboración de otros kanyamaníacos, es que Demet ha llevado esta pulsera durante mucho tiempo. La hemos visto en fotos de hace varios años, incluso antes de que empezara a trabajar con Canon Erkentzicus. Esto, obviamente, descarta la teoría de que se trate de un regalo reciente de Kan, un obsequio improvisado para celebrar un momento especial. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que se trate de un regalo de Kan de hace mucho tiempo, quizás antes de ser famosos, cuando su amor era un secreto a voces. Un regalo que Demet ha guardado celosamente durante años, como un tesoro preciado, un recuerdo imborrable de un amor que trascendió la pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la trama se complica y la intriga alcanza su punto álgido. Porque resulta que, rebuscando en el baúl de los recuerdos digitales, explorando los rincones más oscuros de la web y analizando fotos antiguas con lupa, encontramos una foto de Kan Yaman de hace algunos años en la que lleva una pulsera muy similar. Muy similar. También dorada, también fina, y también con un pequeño dije que parece guardar un secreto. El dije, al igual que en la pulsera de Demet, no se distingue con claridad, pero la similitud entre ambas pulseras es innegable. Un hallazgo sorprendente que nos dejó sin aliento y nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero tratándose de Kan y Demet, dos almas gemelas destinadas a encontrarse, sabemos que las coincidencias no existen. Todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser. Y la posibilidad de que ambos hayan llevado pulseras similares, con el mismo estilo, con el mismo misterioso dije, es demasiado tentadora para ignorarla. Demasiado significativa para ser descartada como una simple casualidad. Así que, después de haber explorado todos los ángulos posibles y haber analizado cada detalle con la precisión de un científico, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué oculta realmente la pulsera de Demet? Pues bien, después de toda esta investigación exhaustiva, después de haber leído cientos de comentarios y haber escuchado todas las teorías posibles, nuestra conclusión, aunque quizás no sea definitiva, es la siguiente. Es muy probable que la pulsera sea un regalo. No podemos afirmar con certeza si es un regalo de Kan, o de alguien más, pero la frecuencia con la que Demet la lleva, la forma en que la luce con orgullo, sugiere que tiene un valor sentimental importante para ella. Una joya que representa un vínculo especial, un recuerdo imborrable, un amor que perdura en el tiempo. La similitud entre la pulsera de Demet y una pulsera que Kan llevó en el pasado es, cuanto menos, sospechosa. Podría tratarse de una simple coincidencia, un capricho del destino, pero también podría ser un indicio de que ambos compartieron algo más que una relación profesional. Una conexión profunda, una amistad inquebrantable, un amor que, aunque quizás no haya tenido el final que todos esperábamos, sigue vivo en sus corazones. El significado del dije sigue siendo un misterio. Tendremos que seguir investigando, seguir buscando pistas, seguir analizando fotos y vídeos con la esperanza de descubrir qué representa realmente esa pequeña figura que adorna la pulsera de Demet. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero la búsqueda de la verdad es lo que realmente importa. En definitiva, la pulsera de Demet es un pequeño enigma, un rompecabezas sin resolver que nos recuerda la magia y la complejidad de la relación entre Kan y Demet. Una relación que, aunque haya terminado, sigue generando interés, despertando la curiosidad de sus fans y alimentando nuestra imaginación. Y es que, al fin y al cabo, ¿quién no se ha enamorado alguna vez de una historia de amor imposible? ¿Quién no ha soñado con un reencuentro mágico, con un final feliz que desafía todas las probabilidades? Así que, mis queridos kanyamaníacos, ese ha sido nuestro análisis exhaustivo de la pulsera de Demet. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje a través de las teorías,
las especulaciones y las conjeturas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que oculta la pulsera de Demet? ¿Creen que es un regalo de Khan? ¿Creen que tiene un significado especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus ideas y sus sueños. Hagamos de este espacio un lugar de encuentro para los kanyamaníacos de todo el mundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional, su entusiasmo contagioso y su amor por Khan y Demet es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos kanyamaníacos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Y no se olviden de seguir soñando.